Esta receta es saludable y económica, con muy pocos ingredientes te muestro cómo hacerla. Empezaré esta receta rallando una zanahoria mediana por el lado más fino del rallador. Ya rallada la zanahoria la voy a agregar en un recipiente grande. Enseguida le agregaré 3 huevos que deben de estar a temperatura ambiente. Luego le voy a agregar 2 tazas de avena, aunque pueden sustituirla por avena molida, y mezclaré muy bien para integrar estos 3 ingredientes. Gente, esta receta es saludable y queda increíblemente deliciosa. Además es bien fácil de hacer. Estoy segura de que te gustará el resultado. Ya bien mezclado, le voy a agregar una cebolla cortada en cubitos bien pequeños. Y condimentaré con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra. Y volveré a mezclar para incorporar estos 3 ingredientes a la mezcla. Cuando esté así, agregaré una lata de atún colada sin el aceite que contiene la lata. Finalmente, un poco de perejil picado finamente. Nuevamente mezclaré para integrar estos ingredientes muy bien. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Mayra Borge desde Cuba, también para María Antonia desde Colombia, y para Norma Espinosa, que nos mira desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y así, de esta manera nos quedaría la mezcla. A continuación, en mis manos voy a agregar un chorrito de aceite para así evitar que se nos pegue la mezcla en las manos. Voy a coger un poco de la mezcla y voy a realizar una bola. Luego en el centro le haré un agujero grande. Después le agregaré queso mozzarella rallado en el centro. Y voy a cerrar de la siguiente manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje: excelente receta saludable, para poder enviarte un saludo muy especial. Y así, de esta manera nos debería quedar nuestra receta saludable. En una sartén con abundante aceite, colocaré a freír nuestra receta. Pero para que esta receta sea 100% saludable, debes llevar la receta a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos. Y de esta manera serán más saludables. Recuerda que demasiado aceite es perjudicial para la salud. Y ya nuestra receta económica y saludable está lista. Hemos preparado una deliciosa receta saludable con muy pocos ingredientes. Cuéntame cómo lo llaman esta receta en tu país. En mi país se le conoce como croquetas saludables. Espero que realice esta receta en casa, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así, no olvides de seguirme como Recetas Fáciles y activa la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.